Ah, Ok, comienzo la grabación y ok. así se hace más fácil. Bueno, no se hace más fácil, se hace normal. Bien, entonces, si ya no tienen problemas de audio ni de ningún tipo, me permito hacer solamente en sentido estricto, lo que se llama una recomposición de la estructura del curso. Esto es importantísimo porque, como decía Santo Tomás de Aquino, que ese sí sabía de estas cosas, decía que cuando uno no tiene claro el camino, no llega a ninguna parte. Entonces, yo insisto y sugiero tener claro lo que ahora estoy tratando de organizarles mentalmente. Mentalmente, hemos hecho lo siguiente. La teología comienza con Jesucristo. No hay otra palabra que nos pueda hablar del Teos, de Dios, que no venga de Jesucristo. Segundo apartado, para hablar de Jesucristo, tenemos que hacerlo a partir de Jesús de Nazaret. Jesucristo es una concepción posterior a Jesús de Nazaret. Tenemos que hacer el camino de los discípulos. Los discípulos nunca oyeron hablar, actuar a Jesucristo. Ellos se encontraron con un hombre nacido en Galilea, Jesús de Nazaret, que después confesaron como Mesías. Ese es el paso que hemos dado, ¿no? Por eso empezamos la cristología desde abajo, como digo yo, ¿no? Una cristología no descendente, sino ascendente, no deductiva, sino inductiva. Y entonces se recomienza, digamos, ¿no? Una cristología invertida. Solo después nos hemos planteado la pregunta, ok, los discípulos llegaron a una idea de ese hombre que murió en la cruz por ellos y que después dijeron, este Mesías es también un hijo de Dios, pero que tiene una particularidad, ellos veían algo diferente en Jesús. No era como todos. Él les había dicho que todos somos hijos de Dios, él les había enseñado que tenemos que llamarlo Padre, que todos somos hijos de Dios y eso, ¿no? Pero ellos previeron o vieron o entrevieron que además de ser un hijo de Dios, era un hijo predilecto, uno diferente, pues. El efecto lo dio la muerte de Jesús. El efecto grande de esto, Jesús no muere como cualquiera. Mesías o hijo de Dios o lo que fuera, la experiencia de la muerte de Jesús fue para los discípulos una experiencia que transformó su vida y su manera de entender a Dios, su manera de entender a los hermanos. Eso les hizo entender que poco a poco Jesús, aunque muerto, no había desaparecido. Que la muerte no era desaparición, que morir no era desaparecer. Les vino a la cabeza por su experiencia, por repetir lo que Jesús les dijeron que hicieran. Aquí está el tema fundamental que yo traté con ustedes. La Eucaristía está profundamente ligada a la comprensión de la resurrección.
Muchos teólogos, yo mismo me atrevo a suponer que sin la Eucaristía no se comprende la resurrección. Los discípulos a fuerzas, a repetición de hacer lo que les dijo que hicieran, hagan esto en memoria mía. En la medida en que hacían lo que Jesús les pidió que hicieran, romper el pan, compartir el vino, de repente se dieron cuenta que Él estaba con ellos, que Él no se había quedado en el sepulcro. Por eso digo la vinculación de la resurrección a la Eucaristía. Muchos se lo han preguntado ya mucho antes que yo mismo y lo siguen haciendo. De veras, si los discípulos no hubieran seguido celebrando la Eucaristía como Jesús les dijo que lo hicieran y todo lo que significa la fracción del pan. No estoy hablando de que rezaran la misa, no estoy hablando de eso vino mucho después. Yo no estoy hablando de que dijeran misa, nada, nada. O de que el padre fuera a decir la misa. No, yo no estoy hablando de esas pendejadas. Eso fue mucho después. Estoy hablando de la idea de que Jesús les dijo, tienen que hacer lo que yo estoy haciendo con ustedes. Así Y lo que empieza. yo estoy haciendo con ustedes es No sentar a extrañaría si no la empezara de mesa esa a forma. todos los pobres, a todos los que no tienen que comer, a todos los hombres, a todas las Vale, mujeres, Manuel, el y resto son ustedes coman mexicanos. y partan el pan, y poco importa quién lo parta, poco importa De quién los lo buenos, distribuya. de los En mejores ese, latinoamericanos. No como estos mexicanos ahí. en ese momento no hay una, o sea, quiero decir en esto claramente que los problemas que nos hacemos hoy, si sobre la mujer parte el pan, sobre si la mujer es cura o no cura, son verdaderamente pendejadas, ¿eh? O sea, al lado de una de una teología fundamental, que es lo que yo hago aquí, es verdaderamente una pendejada preguntarse cosas de esas. Los primeros cristianos, al lado de las comunidades, vayan a leer los Hechos de los Apóstoles, vayan a leerlos. O sea, en los Hechos de los Apóstoles está muy claro, Rebeca parte el pan para la comunidad, Dorotea parte el pan para la comunidad, etcétera y etcétera. O sea, a nadie se le iba a ocurrir pendejadas del tipo de las mujeres no pueden o sí pueden. A nadie se le iba a ocurrir eso. Lo hicieron porque Jesús les dijo que lo tenían que hacer. Lo hicieron porque Jesús les dijo, hagan esto en memoria mía, no pierdan memoria, no se olviden de mí. Y la única forma de que guarden mi memoria es haciendo lo que yo hice, partiendo mi pan, derramando mi sangre por los demás. Los discípulos que estuvieron con él y los que siguieron después se dieron cuenta muy pronto de eso. Lo que Jesús decía es partir el pan, no es agarrar una hostia y hacerla en 50 partes para que todos coman y sobre todo los que tienen hambre de comer hostias, sino era la acción simbólica de decir, mi cuerpo se parte por ustedes, yo me ofrezco por ustedes, yo hago de mi vida un servicio para ustedes. Y derramo mi vida, sangre en hebreo es vida, derramo mi vida para que ustedes sigan viviendo. Esa genialidad que tuvo Jesús, los primeros discípulos se dieron cuenta de eso y por eso dijeron inmediatamente, vive con nosotros. Se dieron cuenta que él no estaba en el sepulcro. Ya hicimos los estudios sobre las historias prepascuales y pospascuales de los sepulcros vacíos y todo eso. Bien, ¿qué vino después de cerrar el círculo Jesucristo? Vino la iglesia. Y hay que aprender a decirlo, y yo se los dije en su momento y lo vuelvo a repetir ahora. Después de Cristo nace la iglesia. Esto lo digo a pesar de que algunos cristólogos, e incluso profesores míos en Roma o en donde haya sido,
Ellos pensaron que la Cristología parte 2 era Mariología. Pues sí, está bonito, y está bien, está bonito, pero no es verdad. No es verdad. O sea, después de Cristo viene la iglesia. Como lo dice claramente San Pablo. Y como lo dice claramente después, algunos comentarios que hizo Agustín. Del costado de Cristo nace la iglesia. Con todo lo importante del papel que tenga la Santísima Virgen María en el desarrollo de la fe, no es lo que viene después de Cristo. El problema, y ya se los comenté, ahora lo vuelvo a reafirmar, el problema ha sido que como el cristianismo ha sido muy masculino, al tratar de agarrarse de una figura femenina, han tomado a María por la iglesia. Piénsenlo. Cuando se habla de la mujer vestida del sol, no se habla de María, se habla de la iglesia. Cuando en el Apocalipsis se habla de que hay una mujer que va a dar a luz en el desierto, y estaba la bestia esperando devorarla, se habla de la iglesia. Se está hablando de una iglesia que está comenzando, que está naciendo en la época de la primera persecución cristiana y que sale adelante, a pesar de que el 666 no quiera. Eso no habla de María. Pero en la devoción tradicional y en el gusto de encontrarle una mujer a esto, pues sí, se categorizó como María. Yo no tengo tiempo ahora, tal vez algún día pueda hacerlo solamente de esto, porque vale la pena un estudio de toda la simbólica femenina que se refiere a la iglesia y que nosotros la tomamos por María. Sería interesante, sería interesante. Ahorita no viene al caso. La iglesia, después yo vine. Entonces, como se trata de iglesia, explicamos, tratamos hasta ahora, la iglesia tiene ciertos problemas que son muy serios, sobre todo en el ejercicio de la vida eclesial que se hace en los sacramentos. Y yo traté dos. Traté el orden sacerdotal y el matrimonio. Y la conclusión que quedaba allí era lo que es la conclusión del Vaticano II. Tenemos que regresar a Jesús. Tenemos que ir a la sencillez del Evangelio. Tenemos que regresar a Jesús. Y si eso va a tener que ser necesario liberarnos de ciertas cosas que se nos han pegado en la historia de 2000 años, va a ser necesario. Bien, todo eso para decir que ahora, si bien es cierto que tenemos que ir a Jesús, esta análisis que yo hice de los sacramentos, definitivamente en bancarrota, del matrimonio y de la orden sacerdotal, yo lo hice como, casi como un paréntesis, ¿eh? Porque cuando ustedes vieron que yo lo estaba analizando, se dieron cuenta también que el problema era ir al evangelio, que el sacramento se había convertido en otra cosa porque no estaban fundados en el evangelio, en la fe de la iglesia, que estaban fundados en cosas que se le habían pegado en la historia que no eran y no pueden ser lo fundamental. Por eso, lo más importante es que si de Cristo viene a la iglesia, para seguir adelante, lo primero es entender cómo la iglesia dice lo que dice Jesucristo.
digámoslo una vez más, ¿cómo la iglesia pretende o podemos pretender decir que decimos lo que dice Jesús? No hay vuelta. No hay otra manera de hacerlo sino decir lo que Jesús dice, lo que Dios dice a través de lo que llamamos revelación. Por eso, yo pretendo que esta unidad se llame así. La palabra de Dios, la Biblia y la iglesia. ¿Ven? Yo no identifico de entrada Biblia y palabra de Dios. Palabra de Dios, Biblia e iglesia. Son tres realidades que con ellas y por ellas creemos. Pero atención, no se identifican. No se identifican. Bien. Para llevarlo a cabo, yo les propongo el objetivo más importante. He visto que la palabra de Dios lo que quien se revela. La Biblia es un libro que nosotros tenemos donde decimos que algo de eso está allí. Y la iglesia que vive de eso no existen independientemente la una de la otra, sino que son tres realidades que deben de estar unidas y que lamentablemente, bueno, pues sí, lamentablemente, hay que decirlo, lamentablemente, nosotros hemos concentrado la palabra de Dios en el libro y hemos perdido la palabra de Dios en la revelación histórica, en la vida, en la creación, en todas partes. Entonces, hay que ver, y por eso nos proponemos estudiar en primer lugar en qué sentido se relacionan y qué son cada una cual. ¿Me entiende? Antes de hacer Biblia, antes de hacer ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? ¿Y qué significa este libro? ¿Y qué dice aquel libro? Antes de esas pendejadas, antes de hacer problemas de lo que se llama teología exegética, antes de hacer esas cosas, hay que hacer primero teología fundamental bíblica, el rol que juega la palabra de Dios en la iglesia y el rol que juega la iglesia en la palabra de Dios. Eso es lo primero que hay que hacer. Si no hacemos esto primeramente, andamos resolviendo pendejadas al estilo protestante, ¿no? No, que el evangelio dice esto, y que el otro dice aquello, y que yo me la hacía así, y que yo me la hacía así. Sí, hombre, pero eso qué tiene que ver con la iglesia. Entonces, por eso. Como yo les dije y les pedí que lo hicieran, de entrada, no se puede y no hay documento más maravilloso hoy que la encíclica Dei Verbum, la encíclica, la Constitución Apostólica. ¿Cuál es pinche encíclica? Constitución Apostólica del Concilio Vaticano II. La segunda que se firmó, la primera fue la Sacrosantum Concilium sobre la liturgia. Después fue la Constitución que es sobre la revelación. Tenemos una cosa importantísima. Ese texto, seguro lo leyeron. Si no lo leyeron, léanlo ahora, conózcanlo ahora. Es el texto maravilloso que abre la Dei Verbum, que para mí es fundamental. Un católico que no ha leído eso no es católico realmente. No es católico realmente. Un católico que no ha leído la Dei Verbum. Mira, ya no digo que la entienda. Digo que por lo menos la haya leído. Sí, así como cuando leen la historia de México, o la historia de España, o la historia de no sé, tampoco la entienden. Hombre, pero por lo menos que la hayan leído en su vida, ¿no? En este número
Es el número uno. Cuando la Dei Verbum habla maravillosamente de que quiso Dios, y utiliza una palabra magnífica, que es una pena que las traducciones, es que no pueden dar. El verbo es plugo, plugas, plugare en latín, y no quiere decir querer, quiere decir que cuando uno quiere una cosa que ya pensó hacer, se salió con la suya, más o menos sería, se salió con la suya. Plugo, sí, no es solamente la idea de querer. Querer es muy filosófico. Querer es, no da la traducción. Plugo en latín dice, Dios ya lo tenía planeado, ya lo tenía organizado, o sea, se salió con la suya. Eso es lo que quiere decir. Salió con la suya. Dar a conocer el misterio de su voluntad, revelarse a sí mismo mediante Cristo, verbo encarnado, donde tienen acceso los hombres al Padre en el Espíritu Santo. Y se hacen consortes, consortes, se hacen consortes, o sea, se hacen parientes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos. Venga, ve usted si no es el evangelio eso. Hace a los hombres como amigos, movidos por su gran amor, y mora, habita con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza en hechos y palabras intrínsecamente unidos entre sí. De muchas formas, por muchas obras, a través de la historia, de muchas maneras, las obras y las palabras están unidas y se esclarecen las unas por las otras. Este número maravilloso que yo diría que cualquier católico cristiano quisiera, lo debería tener en su puesto grande en algún lugar en su cuarto. Miren, esto quiere decir así, voy a hacer lo que se llama descuartizar un texto. Voy a descuartizarles el texto. Eso es un poco lo que les decía. Planeo su deseo. Esa es la traducción buena, ¿eh? Planear un deseo. Dios premeditó. Dios no está inventando pendejadas como nosotros a la mera hora. Dios no está haciendo eso. Dios premeditó en su bondad y en su sabiduría. ¿Qué pensó? ¿Qué premeditó? ¿Por qué digo? ¿Y por qué insisto? Esto nos da una nueva vez la idea del fin de la religión, del cual yo no me he bajado y del cual, después de una tesis doctoral que escribí al respecto hace ya mucho tiempo, no me voy a bajar. O sea, el cristianismo acabó con la religión, porque una religión es una estructura humana que intenta llegar a Dios. Resulta que el cristianismo dice lo contrario. Dios quiso venir al hombre. Entonces, o le llama religión invertida, o no le digas religión. Se acabó. No hay esfuerzo humano para llegar a Dios. Hombre, tan simple como lo que Jesús decía, el pobre Jesús decía en su momento, por ejemplo, bueno, es de triple tradición en los tres evangelios sinópticos, pero ya se me viene a la cabeza ahora el capítulo cuarto de Marcos, ¿no? O sea, antes de que tú pienses, antes de que tú quieras, antes de que tú pidas, el Padre Celestial sabe de lo que tienes necesidad.
O sea, no es de abajo para arriba. No eres tú el que busca a Dios. Dios viene a ti, que es muy diferente. ¿Qué pretendió revelar? Revelarse primero a sí mismo. Se hizo un revelare. Revelarse a sí mismo. Es interesante esto, ¿eh? Porque en la filosofía personalista de los siglos 20, del siglo XX pasado, intentó profundizar mucho en esta idea de la revelación por la palabra. Y hemos más o menos llegado a cierto acuerdo. Yo pienso por lo menos después de la muerte de los grandes como Gershon Scholem, el judío este y algunos otros, hemos llegado a la claridad de que es un error decir que cuando una persona dice algo, no se dice ella. Que cuando yo digo esta clase que estoy diciendo en este momento, no me digo yo. Es más, me atrevo a pensar que antes de lo que digo, el contenido de lo que digo, me digo yo primero. Y es que es elemental. Y es que es elemental. Cuando uno dice, se dice. Se lo pongo en una palabra más fácil. Oiga, es que me dijeron esto. Mira, lo que me vas a decir de esa persona, no lo sé, pero ya sé de ti. Cuando tú me intentas hablar de alguien, yo sé más de ti que de quien me quieres hablar. Obvio. Hablar es revelarse. Hablar es decir sé, aunque hagas todo por negarte, aunque hagas todo por esconderte, aunque hagas todo por no decirte lo que tú eres, tú te revelas. Ese proceso de la palabra es en el que Dios se ha involucrado. Por eso cuando Dios habló, se revela a sí mismo. Por eso, la primera cosa elemental que los católicos y los cristianos tenemos que tener en cuenta es que cuando Dios se revela, no revela dogmas, no revela leyes, no revela conductas, revela a Él. Por eso es terrible pensar y escuchar que hay gente que dice, dígame qué dice Dios de, dígame qué dice Dios da, dígame qué Dios dice del aborto, dígame qué Dios dice de esto. Jodido. ¿Tú crees que Dios tiene los huevos y el tiempo de andar pensando pendejadas? ¿Por qué no me preguntas qué dice Dios de Él? Y ese es el punto central. Dios se revela en sí mismo primero. Dios es una revelación personal. Dios no revela dogmas. Dios no revela cosas. Dios se revela Él. La revelación es personal. Y da a conocer el misterio de su voluntad. Lo que quisiera. ¿Ven? La revelación es así. ¿Qué revela Dios a sí mismo? ¿Para qué? Para el misterio de su voluntad. ¿Qué? Dios dice quién es Él y qué quisiera. Eso es todo. La revelación es Dios habla para decir, este soy yo, esto quisiera. Este soy yo, esto quisiera. Y eso es lo que tiene que entender uno cuando abre la chingada Biblia. Bueno, la Biblia, lo que uno tiene que entender es que lo que Dios dice allí es eso.
¿Quién es Él? Perdón, Raúl. ¿Qué quisiera? Sí, ¿Es quisiera o quiero? quisiera. Quisiera condicional. Sí, sí, es lo que yo quisiera. Sí, porque precisamente como Ah, lo pero vas a ver, no deja, sé si en esta vez o en la otra vez, eh, nos vamos a dar cuenta que también en el proceso de la revelación, Dios se da cuenta con la posibilidad enorme que tiene el hombre de que no pase lo que él quiere. ya, Y cuenta con ella. Y ya, cuenta con ya, ella. ya. O sea, Cuenta con ella. pone Y ese, una idea. sí, sí, no, y es muy, qué bueno que lo dices porque no puedo atenderlo todo en un momento, pero sí viene después. Justamente el misterio de la iniquidad lo llama el concilio. El misterio de la iniquidad lo llama el concilio, que puede detener la revelación. Y uno a veces cree, es que uno como trabaja mucho a nivel religioso, uno piensa, no, Dios es el chupacamane, hace todo, el tojamajay, hace todo, y nadie lo detiene, es puro cuento eso. O sea, el hombre es capaz de detener la promesa de Dios, el gusto de Dios, lo que Dios quisiera, es capaz de eso. Por eso, el primer momento de la revelación es personal. Dios se revela a él. ¿Quién es él? Por eso, ¿qué? No, ¿quién? ¿Quién? No sé si se han fijado ustedes, yo tengo esa manía en grande de hacerlo, pero pues es que la gente piensa que no es importante, pero para mí es importante. No sé si se han fijado ustedes en el error gramatical que existe cuando los sacerdotes presentamos a la asamblea el cuerpo de Cristo y le decimos, este es el Cordero de Dios. Casi todos dicen que quitas los pecados del mundo. ¿Qué es objeto? Es quien quita los pecados del mundo. Sí, me parece un problema gramatical, elemental y que no hace daño. No, no, no. Pero es grave, ¿eh? Es el Cordero quien quita, porque Él es un sujeto. Yo no trato a Dios como un objeto. Él es una persona que se revela a mí y me quiere decir lo que quisiera de mí. ¿Eh? Y todo esto va a estar en la Biblia. Pero si no lo vemos primero desde el fondo, luego anda buscando uno la Biblia, le pide cosas que ni la Biblia tiene ni le importan. ¿Eh? Por eso, interesantísimo, ¿no? Como lo leímos en el texto. Por eso, conclusión, Itacue, la abundancia del amor hacia los hombres hace que les hable como amigos. Hombre, yo digo, si la gente quiere oír cosas hermosas, no tiene que andar pendejeando con el internet, andar buscando oraciones de cada día, ¿eh? Yo no haría eso. Créanmelo, yo no lo haría y lo he intentado y he quedado asqueado y aburrido. Para mí es más fácil leer un día o el día que yo quisiera que Dios ha deseado revelarse a sí mismo y por eso mismo, por la abundancia de su amor, nos trata como amigos. Como amigos, ¿eh? Hombre, nada que ver con el sensualismo de los católicos que piensan que Dios nos trata de esclavos, de pendejos, de estúpidos pecadores, de sufrientes crucificados y gente que se arrodilla cada rato para ganarse el premio de Dios y tontería y media. ¿Eh? O sea, es interesante. Y esto es una constitución apostólica. El que en este momento, de ustedes o de que él quiera, no lo crea, está fuera de la iglesia, ¿eh? Es una constitución apostólica que está de derecho de creer. Otra cosa es que no la hayan leído. Pero es una constitución apostólica a creer. Dios se revela a sí mismo y lo que quiere, tratándonos como amigos. A mí no me digan que no es maravilloso, ¿eh? A mí no me digan que no es maravilloso. Cuando yo estudié esto, yo tenía 17 años, la primera vez en mi vida. Y el profesor no sabía por qué yo lloraba.
Yo tenía un profesor grande que había venido de Roma, de estudiar en Roma, de esos grandes teólogos romanos que llegaban a México, que decía, ¿y usted por qué se pone así? Y yo decía, es que me parece interesantísimo, le decía yo. Es que yo no puedo creer que sea banal que Dios me trate de amigo. Eso no es banal, decía yo. Y mira que hasta la fecha no lo creo. Por eso, la revelación, dice el texto, ¿cómo lo hace Dios? Esto que es el objetivo, ¿no? Dios se revela a sí mismo porque quiere que su voluntad se realice en nosotros que somos sus amigos. Así reduzco y resumo todo, ¿sale? Ahora, ¿cómo lo hace? Dice el texto, a través de gestos y palabras unidas entre sí, a través de gestos y palabras. Con eso el Concilio Vaticano II y vaya que eso lo han reconocido todos los teólogos y todos los filósofos del lenguaje de los siglos XX y a los actuales, han reconocido que el concilio le dio su lugar a la palabra, a los gestos, a la palabra. Miren, se dice muy fácil. Si Dios quiere hablar, que hable como yo hablo. Sí. Bueno, ¿o qué quieren que haga? San Pablo ya lo pensaba desde su tiempo, ¿no? En la carta a los romanos que dice, Dios no habló a los ángeles. No se hizo un ángel. Se hizo un hombre como nosotros. Ok, porque si su idea es revelar a quién es él, lo que él quiere, quién es él y lo que él quiere a unos amigos, lo tiene que hacer a su nivel. Lo hace como hacen sus amigos y sus amigos hablan. Lo tiene que hacer a la palabra humana. No, por eso es interesantísimo que, ¿cómo se dice? Tiene que ser uno idiota verdaderamente para pensar que Dios tiene que inventarse un lenguaje, que Dios se revela en los astros y en sus mamadas, astros, cielos, ángeles y cosas así. No, hombre, Dios habla en palabras humanas y en actos humanos. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque así, cuando agarre uno la Biblia, va a entender que si allí Dios se dice lo que Él es y lo que Él quisiera para sus amigos los hombres, lo hace en palabras humanas, que tienen gramáticas, que tienen lenguas, que tienen todo lo que tiene la palabra humana. Y en actos humanos, en historia humana, en el rey David, que tuvo 50,000 mujeres, también allí, y en todos los haceres y deshaceres de la historia de los hombres. Por eso insisto tanto en porque si no, luego ya cuando agarra uno la Biblia, a uno le pide más de lo que puede dar, ¿eh? O uno pide lo que no tiene, o lo que no puede dar, y lo que ni siquiera se planteó. O sea, Dios se dice a sí mismo en lo que Él hace, y lo que hacen los hombres. Y nosotros lo entendemos desde allí. Por eso mismo, entendemos que esta naturaleza de la revelación, la tradición eclesiástica dice que se concentra finalmente, que Dios ha hablado en todas partes, que Dios ha actuado en todas partes y en todas partes Él está, que en la creación, que en el amanecer, que en la golondrina que canta, que en todas partes está hablando Dios. Pero que hay un momento en la historia humana en donde habló por densidad propia. Esa es la vida de Jesús de Nazaret. Por eso nosotros decimos
que Cristo es la plenitud de la revelación. Que después de Cristo no hay una revelación. Si a usted se le apareció la Virgen y le dijo mamada y media, quédese con ella. Si a usted se le apareció el angelito y el otro, que la conversión de Rusia, la conversión de China y lo que sea, quédese con ella. La Iglesia Católica lo único que afirma es que la plenitud de la revelación está en Jesucristo. Por eso, el Concilio de Letrán del año 1230 cerró esa formulación que recuperó el Concilio Vaticano II, desde luego, sobre que con la última vida del último de los apóstoles se cerró una posible añadidura a la revelación. Se cerró. Ninguna virgencita, ninguna niñita que vea santos, ninguna mujer que se le aparezcan vírgenes, nada, ningún indio Juan Diego, nadie le va a añadir a la revelación nada que no haya dicho Jesucristo. Esto es muy importante, créanmelo, de veras. Ahora, termino con esto. Sí, para no quitarles tanto tiempo, termino con esto. La plenitud de la revelación. Ya que Jesucristo es el revelado, ¿qué hace uno? ¿Cómo responde uno? ¿Qué dice uno? Para el pensamiento infantil, como decía Carlos Gustavo Jung, para el pensamiento infantil es como esconder las manos porque uno quebró la puerta o hizo algo y le preguntó a la mamá, ¿quién lo hizo? Y uno esconde las manos. Y uno piensa, dígame qué tengo que hacer. No. El concilio es insistente en esto. La respuesta a la revelación es un acto de fe. Por eso, el cristianismo no es una religión. Porque la respuesta a esto que estoy diciendo, que es la fuente de la revelación, no es 50,800, 500 padres nuestros bien rezados. No. La respuesta no es 80,500 Aves Marías, 53,000 comulgadas. No, esa no es la respuesta. La respuesta a la revelación, como ustedes lo ven en el número 5, es la obediencia de la fe. La obediencia de la fe. Es el número 5 de la de Ibero. Y miren, cuando dice obediencia de la fe, está usando la palabra mágica, obediencia. Y claro, para el mundo trastornado de obedecer, ¿qué quiere decir? Cállate ya las cosas. Suena mal. Yo en este momento, si alguien me dijera, yo lo hubiera corregido la palabra que le pone el texto. Porque la obediencia no da ya, porque está como la palabra amor, como tantas palabras otras que ya no dan en su significado, porque ya dicen una cosa que no tienen que decir. Pero obediencia viene de audire, de escuchar. Eso viene de escuchar, audire, escuchar. Es la escucha de la fe. No tiene que ver rápidamente con una acción. ¿Qué hago? ¿Qué bailo? ¿Qué salto? ¿Qué digo? ¿Qué rezo? ¿Qué hago? Eso es la religión. Insisto, el cristianismo no es una religión. Insisto, el cristianismo no es una religión. No viene de allí.
Es una obediencia, es una escucha de la fe por la cual el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestándole confianza. Y aceptando lo que él dice. Se lo voy a poner de una manera más simple. Cuando a usted una persona le dice, lo quiero, usted le responde, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que traer? ¿Qué voy a comprar? ¿Cuánto voy a pagar? Sí. Cuando usted a una persona le dice, lo estimo, lo amo, usted le dice, ¿cuánto te debo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ganar? ¿Cuántos Aves Marías tengo que rezar? ¿Ve? Es un nivel totalmente diferente y por eso lo más angustiante que está y que yo he señalado aquí, lo más angustiante es que cuando tratamos a Dios, lo tratamos como si fuera, no sé, una banalidad. O sea, no hay más que decir, acepto, si quiero, si quiero oírte y aceptar lo que tú quieres. Eso es lo que yo puedo hacer. No voy a decir cómo me lo gano, ¿eh? No, nunca. No voy a decir cómo me lo gano, ni voy a decir qué puedo hacer para ganármelo más o menos. No voy a decir eso. Tengo que decir simplemente, quiero, lo escucho, me gusta escucharlo. Y me gusta y quiero llevarlo a cabo. Pero no puedes decir cuánto me cobras o qué voy a hacer a favor o en contra o cómo le puedo hacer o no, eso es falso. La revelación, queridos amigos, es una recepción activa de lo que Dios ha querido. Se los digo en palabras de San Agustín, que es maravilloso el tipo, en este campo. En otros es un medio raro, pero en este campo es maravilloso. Agustín decía que cuando el hombre intentaba tener fe, Dios antes la había puesto en él. Que el hombre no la tenía, que Dios se la había puesto. Por eso que yo hace tiempo, cuando fui delegado, le dije a un amigo mío en España que viniera a hacer un curso para catequistas y que trastornó a la mayor parte, excepto a una, dos, cuando les dijo una cosa que no habían pensado, porque a lo mejor no lo habían pensado, que les dijo, bueno, entonces ya estamos aquí reunidos, el curso de catequesis, la. ¿Ustedes piensan que entonces nosotros vamos a darles la fe a los niños? ¿Los vamos a ayudar a que tengan fe? Y todos dicen sí. Hay que estar tontos. La fe es un don de Dios. Eso no lo da un catequista. Eso no lo da un cura. Eso no lo da el papa. La fe es un don de Dios. Es la respuesta a la revelación. La fe es un don de Dios. Y solo Dios, y no hay más que Él, puede hacer que nosotros nazca eso que Él llama, que el concilio llama obediencia de la fe. Eso, discúlpeme que lo diga tan fuerte, eso no lo da ni el Vaticano, ni la Sorbona de París, ni el Institut Catholique de París, no lo da. Eso parece en la vida. Y sí, claro, ayudan los testimonios, los padres, todo eso, ayuda. Los papás que te llevaron y todo. Pero realmente, la fe. Y si no,
pues hay que regresar al catecismo tradicional y aprender que en el bautismo los cristianos recibimos las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Parece un poco burlesco lo que digo, pero eso es cierto. Por eso, termino. El concilio, por eso, insiste. Y eso es hermosísimo, ¿eh? A mí me parece, bueno, yo no he tenido tiempo ni lo tendré nunca, creo, pero es muy interesante darse cuenta cómo lo que está haciendo el concilio en el fondo es un poco lo que después de muchos años se publicará en la encíclica Fides Ratio que hizo Juan Pablo II. Si se dan cuenta, hay una unidad entre Dios y el hombre, entre la fe y la razón en relación a la verdad. Pero esa unidad no tiene que ver con que el uno o el otro estén en contraposición, sino que es más bien el hombre mismo, que a partir de lo que él sabe, a partir de lo que él quiere, a partir también de lo que no quiere, a partir de lo que vive, puede encontrar a Dios en donde sea, en sus criaturas. Y no es inaccesible. Miren, si este número de la Dei Verbum no se hubiera firmado, no se hubiera firmado nunca el texto más importante del Concilio Vaticano II, que se llama Gaudium et Spes. Más importante desde el punto pastoral, donde dice allí que todos los seres humanos, también los que no creen, pueden encontrar a Dios en su conciencia, en su vida y en las criaturas. Si esto que es la base dogmática no se hubiera firmado aquí, no se hubiera dicho allá. ¿Por coherencia? Si es verdad que entonces el ser humano puede descubrir quién es Dios, qué Dios quiere, sin hablar de Biblias y de dogmas y de liturgias y de nada, no, sino en la voluntad de Dios a través de sus obras y sus palabras en las criaturas. Hombre, el hombre se salva, estamos salvados todos, rápido, rápido. Incluso, y luego cuando el texto lo dice fuerte, ¿no? Sin error. El hombre puede llegar a conocerlo sin error, sin Biblia, sin sacramento. Miren, o sea, el texto es valiosísimo. Tal vez por eso me emociona a mí mucho, porque es un texto que yo quiero mucho, lo he trabajado mucho, desde muchos frentes. Es un texto maravilloso, porque el texto está diciendo que el hombre puede llegar a eso sin error, incluso en su condición presente de pecador, sin error. Y el texto casi está diciendo, mira, sin ir a misa, sin estar sin la Biblia, sin esto, el hombre por naturaleza puede recibir quién es Dios, lo que Dios quiere de él, su voluntad, su revelación, como un amigo. Siempre. Si esto no lo hubiera dicho la Dei Verbum, no lo hubiera dicho ninguna de las pastorales después como la Gaudium et Spes, ¿no? Donde ya después las cuestiones prácticas, el concilio saca la práctica, entonces dice, bueno, entonces también el ateo puede recibir a Dios, claro que lo puede hacer. Desde su pobre voluntad, pero lo puede hacer y no está lejos de Dios. Esto le dio a la iglesia la primera forma de apertura al mundo moderno, que lamentablemente volvieron a cerrar. Pero miren, no se trata ni de pura fe en la revelación ni de pura razón en la criatura. El problema es la equilibrar la totalidad integral. Ese es el punto.
equilibrar la totalidad integrada. Yo sí creo, en el fondo, que el problema pendiente, y aquí terminamos, el problema pendiente es entonces, si Dios se revela en hechos y palabras, a la manera humana, como amigos, a todos, desde siempre, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Es el problema de la transmisión. Es por eso que existen, vamos a decir, libros que de alguna forma han agrupado esta interpretación, esta palabra de Dios, son los libros sagrados. Y que nosotros, para nosotros, la palabra de Dios está en la Biblia, ¿no? Esa transmisión de la revelación, ¿cómo se da? ¿Cómo se da? Y solamente para que lo tengamos, es el número 7 de la Dei Verbum. Lo que nosotros en la Iglesia Católica decimos es que eso está en la Biblia. Pero no en toda la Biblia y de la misma manera, ¿eh? Eso lo suponemos fundamentalmente en los evangelios. Y a partir de los evangelios, todo otro texto bíblico y extrabíblico, dígase del Antiguo Testamento o de los testamentos intertestamentales o apócrifos o lo que sea, son leídos a partir de allí. Son leídos a partir de ahí. Si esto no está claro, si esto no está, como se dice, asegurado en el intelecto, uno comete errores muy graves y le pide a la Biblia cosas que no te va a dar. Y uno hace también de la Biblia que algo que es hermosamente humano, donde Dios se revela, lo barnices de supersticiones religiosas. Eso es lo que pasa. Por eso yo quise que hoy empezáramos este gran bloque sobre la, miren, incluso vayamos al nombre. Yo no hago aquí exégesis bíblica. No voy a analizar textos solamente. Eso los puedo hacer después. Pero antes de eso hay que hacer teología fundamental bíblica. El rol que la Biblia tiene en la comunidad eclesial. Si esto no está seguro, se la pasa uno analizando textos como analizar textos de literatura. Y eso es lo que le pasa a muchos, precisamente, y que son buenísimos para el hebreo, para el griego, lo que sea, pero no creen en Dios, hombre. ¿De qué les sirve? O sea, ellos no están en el lado adecuado de la situación. Yo sí pienso que justamente con una introducción como la que hice hoy, pueden estar seguros entonces que después de que cuando agarran un texto bíblico ya saben lo que le pueden pedir y lo que no le pueden pedir. Y también que tampoco se lo pueden pedir con una predisposición a algo que ya quieren saber, porque ya lo saben. Creo yo en el fondo entonces que la transmisión de la revelación es algo que hay que, ahora lo que viene, ¿cómo se transmite eso? ¿Cómo se ha dicho eso? ¿Cómo hemos llegado a eso? Bueno, ese es el punto ahora, que es un poco lo que trataremos la próxima vez. Porque hasta ahorita, y resumo todo rápidamente, hasta ahorita hemos dicho, la revelación
se ha ofrecido es el descubrimiento de una persona que además descubre quién es y que quisiera de nosotros como amigos. Y que eso que quisiera que seamos nosotros lo recibamos con una obediencia de fe. Es decir, que no hagamos algo, sino que recibamos. Y al final, que eso que nosotros recibimos nos dé vida eterna. Eso es todo el juego del cristianismo. Por eso, claro, la constitución de Weber es el eje central de la teología. Debe de serlo. Eso es todo. El cristianismo es todo. Todo lo demás viene de allí. Pero el problema es que si lo demás viene sin esto, viene como jueguito, ¿no? Como compra y venta. Yo creo en el fondo, entonces, terminemos que una vez dicho así, podremos la vez que viene entender cómo esa transmisión de esto que estamos diciendo se ha dado a través de instrumentos. Un instrumento, desde luego, es la Biblia, pero también hay otros instrumentos. Y entonces empieza el tejimaneje de qué instrumento es mejor o qué instrumento que sí transmite. Con eso quisiera precisamente ponerles un ejemplo para terminar. Mire, el punto será entonces que cuando uno se pregunta sobre la transmisión, esto que Dios quiere que Él nos dice acerca de sí mismo como persona y lo que quisiera que fuéramos nosotros como sus amigos, la Biblia dice, el dogma dice, ¿no? Sí, está bien, pero podemos tener el defecto de pensar que eso ya está hecho cápsulas, ya está preparado, ya está hecho en cápsulas, ya. Ese es el error grave de los catecismos, es el error grave de la teología en píldoras, ¿no? Que evita que los fieles cristianos por sí mismos busquen esto y que entonces no sé si se conformen, pero sí que reciben una píldora de teología ya conservada. Ese es el grave error. A mi entender, precisamente, el problema de la transmisión es el problema central. Porque allí va el problema del Papa, del problema del obispado, el problema de qué punto tiene el dogma, el problema de cómo los obispos o cómo el Papa tienen el privilegio de decir esta verdad, o en qué sentido lo tienen o no lo tienen. Eso es lo que viene la próxima vez. Muy bien. Ya los marrié mucho con tanta cosa, pero pues bueno, ya es hora. Me callo por si quieren hacer un comentario, si no nos vemos en qué sé qué soy. No, hay una cosa que me quedó. Yo soy una persona que creo mucho en la libertad del ser humano y en la imagen y semejanza de Dios. Entonces, yo creo que la fe, Dios la pone a disposición y nosotros libremente, a través de la búsqueda, de la insinuación que recibimos, a través del conocimiento diario humano, sea de donde sea, y eso estoy totalmente de acuerdo contigo, no solamente dentro de la Iglesia Católica, sino que dentro de cualquier condición humana, llegamos a Dios, pero lo buscamos nosotros. Y yo creo que la fe se desarrolla en la medida en la cual yo conozco a alguien, en la cual yo voy sintiendo la presencia.
A Dios voy sintiendo la presencia. Yo creo que todos los seres humanos, de una manera u otra, sentimos la presencia de Dios. Entonces, pero cuando Dios nos responde, Dios, si mal no recuerdo, el planteamiento era que veníamos a la vida con un concepto, si quieres, aristotélico, totalmente en blanco. Y de ahí vamos asimilando, asimilando, pero vamos así con una tendencia a buscar y a encontrar lo bueno. Y ahí vamos aprendiendo a conocer a Dios en distintos caminos, por distintas fórmulas, por distintos derroteros, pero libremente. Dios no me impone nada. Y es un poco la visión, mira, yo sé que a algunos católicos no les gusta que se diga eso, A mí no me pero es importa la lo que visión digan del algunos, laicismo, a mí no me es la importa lo que visión digan del algunos católicos. laicismo, Claro, es la visión del laicismo, por eso hace muchos años, yo tengo 25 de cura, entonces pudo haber sido hace 26 o 27 años, poco después, no, poco antes de mi accidente, alguna vez se cumplían los 100 años de la declaración de la separación de la Iglesia del Estado en Francia. Me invitaron a hacer una parte de las conferencias que se hicieron en la Universidad Católica de París y yo titulé mi conferencia Soy cristiano porque soy laico. ¿no? En donde yo compartí eso, o sea, finalmente es que el cristianismo es una experiencia de laicidad. No nos hagamos O sea, tontos. a mí eso, fíjate que, o sea, gracias también a tu ayuda, me he ido liberando de todos de esos prejuicios, que si soy laico, que si no soy laico. Si... No, yo la verdad la cosa, que de una cosa ya me estoy convenciendo, yo no soy religioso, yo soy una persona libre, libre, y cada día que soy libre estoy más feliz. Encuentro la enseñanza de Jesús, no la aprendo para enseñarla, la aprendo, pretendo, y perdóname la vanidad, pretendo hacerla, cumplirla. Y cuando conversamos con muchos amigos, les digo, no, que Jesús, precisamente ahora estábamos conversando sobre el tema con otros amigos, Dios, cuando habla de corderos, es una cosa que yo creo que se la pusieron a Jesús. Dios no me habla de que yo sea un ser así, eh, pasota o como que tú quieras llamarlo. Dios quiere que yo cumpla, que yo sea un Jesús chico cumpliendo mi obligación con el prójimo. Y eso tengo que hacerlo libremente, porque si no estoy enamorado de eso, si no estoy plenamente convencido de eso, no lo puedo hacer. No lo puedo, o sea, si lo hago a la fuerza, va a pasar como muchas cosas que puedo hacer, lo que conversábamos antes cuando comenzamos. Voy a ir a rezar por los leprosos, voy a ir a hacer un montón de cuestiones, voy a ir a aprender a leer a todas las cuestiones que han aparecido y los santos, ¿ya? O sea, y voy a ir mañana o pasado, que está invitando un cura a ir con mucha ceremonia, a ir a San Blas, porque ya le colocando cosas en el cuello, tenía enfermedad en todo el año de las amigas, supongo. Y yo digo, bueno, pero ¿y eso? O sea, verdaderamente doctrina, fanatismo, pero yo creo que Jesús no le puso a nadie una cruz en el pecho, ¿no? Claro que no. No. Sí, ¿Ah? yo creo que una cosa que tú dices que es verdad y que nos hace a todos aprender es lo que en los años 80 ya Karl Rahner y algunos otros teólogos llamaron liberar el evangelio. Claro. Oye, eso lo dijimos, perdón la vanidad, no lo Sí, dije yo, ni sí, mucho menos participé, el año 1966, al término del Vaticano II, cuando nos sí, nombraron un pues, obispo en la ciudad de Chile, y entonces nos rebelamos y nos tomamos la catedral, precisamente exigiendo el derecho a que fuéramos nosotros, de acuerdo al Evangelio, de acuerdo ¿cómo se llama? Al hecho de los apóstoles, donde los obispos eran elegidos, que pensábamos que el Vaticano iba a sacar eso. Éramos a lo mejor demasiado, no te voy a decir extremista, pero demasiado iluso. Pero a la fecha no podemos. eso viene, siempre le he dicho yo a muchos amigos, ser viejo tiene una ventaja.
que conocen la evolución de la humanidad, por lo menos de un pequeño techito, a lo menos todavía me acuerdo, a lo mejor mañana se me olvida, de los últimos 70 años. Y para mí es suficiente, ¿no? O sea, he visto maravillas, he visto tragedias, he visto cosas, pero hay una cosa que es cosa. He visto una evolución de la iglesia, de la enseñanza evangélica maravillosa. La teología más de los últimos 50 años, 60 años, como bien tú lo dices, y creo que tú eres un muy buen exponente, verdaderamente es abierta, amplia, en comparación a la apologética que aprendimos hace años atrás, que era una serie de dogmas y cuestiones cerradas. Verdaderamente en eso hay un progreso enorme, enorme. Y el laicismo me tiene sin cuidado. O sea, porque también habemos tontorrones en todas partes. Sí, yo creo que eso fue un error pero es que tuvo que ver con la época que se hablaba de idealismo, racionalismo, fascismo y todo eso, ¿no? Entonces todos los sismos eran vistos bajo sospecha. Depende Entonces, de donde por eso el estuviera. laicismo también. Yo por eso, para evitar el problema, yo no uso el adjetivo, yo digo laico, Mejor. ¿Sí? laico. Pero Jesús era un hombre laico y ya. es Era un bonito, hombre ¿no? del pueblo. Oye, acuérdate Hombre que del- Laika fue el primer ser vivo, el primer perrito que fue a dar vuelta alrededor de la Tierra. Además también, la perrita esta. Ok. Bueno, muy bien. Si Gracias, no alguien gracias. tiene algo más que decir, entonces, Padre, tal vez una sí. petición, tal vez para la próxima vez, una duda que se me surgió ahorita, bueno, como un conflicto, porque, por ejemplo, un ejemplo algo que pasó en Ecuador hace un tiempo, es que surgió una religión, la del 666 decían, y estos señores lo que decían era que las personas, o sea, como Cristo murió una vez, entonces ya somos perfectos, entonces sintámonos felices porque ya el pecado no existe, somos perfectos, y tenía toda una cosa medio rara sobre la venida de Cristo, pero era como ellos percibían a Dios, ¿no? Y se sentían felices y pensaban que eso era cierto, y bueno, eso es un caso medio extremo, pero hay tantas, o sea, hay A tantas ver, maneras como la y gente, en Dios, ese caso extremo que dices tú, Daniel, ¿dónde está David. el error? No, pero es que decían algo así como que no existe el pecado, o sea, uno puede hacerlo como lo que quiera y no pasa nada, o sea, como que, Oye, fíjate que te lo voy a decir como decía San Agustín, que repetía muy bien en el siglo IV lo que Jesús decía, Él decía, diligent et quod vis fac. Ama y haz lo que quieras. ya, Creo que el carpintero de Belén fue lo mismo que dijo, En cierto sentido, yo no sé el grupo qué enseñanzas tenga, qué intereses tenga, eso yo no lo sé. Yo sé que también dentro de la Iglesia Católica, pero fuera de ella hay grupos que intentan meter cordón y sacar listón. Eso lo entiendo. Pero lo que sí es verdad es que Jesús intentó decirle al mundo que mientras tú haces las cosas con la conciencia recta y el amor a Dios y el amor al prójimo, no puedes tener miedo de equivocarte. mm, No puedes tener miedo de equivocarte. Que la sociedad, bueno, pues que se equivoque la sociedad. Se acabó. Eso es así. Y eso es una prueba muy grande. Yo creo que esto vende para un módulo posterior porque yo creo que nos va a hacer mucha falta a todos de considerar sí, cómo trabajar la moral cristiana a partir del Evangelio, porque es verdad que nosotros estamos enfajados en una estructura en donde sí, pero cuando amas a algo o a alguien, puedes crear un problema, porque la estructura no lo permite, o eso. Entonces, ¿cómo se enfrentan esas discusiones? Eso es del asunto, pero es un eh, problema aparte. sí, Pero de fondo no está mal dicho. pero más bien a lo que iba es que hay tantas formas, ¿no? De cómo las personas entienden y perciben a Dios, y unos perciben que Dios le dice una cosa, los le dice otra cosa. Entonces, ¿Eh? ¿cómo hacemos como para
para no desviarnos, no discernirnos y Palabra, por vaya eso lo dije hace rato, Claro. Dios revela lo que dice a través de hechos y palabras, y a todos. Ahora, el problema de la transmisión viene, ¿qué es lo que viene ahora? Los grupos religiosos se encuentran y confeccionan esa revelación de Dios en escrituras sagradas, la Biblia en este caso, en una tradición oficial, que es la tradición en este caso de la iglesia, y en un magisterio. Ese es el punto que viene la semana en 2 semanas que viene. El punto es ahora, ¿cómo vamos a hacer para que, si bien es cierto que Dios se revela a todos, lo quien Él es, lo que Él quisiera de nosotros, y que además nos permite que lo hagamos como una obediencia de fe? Eso, ¿cómo lo articulamos para ponernos de acuerdo? Es la pregunta sobre dónde está escrito, dónde se ve, dónde lo podemos consultar. Entonces viene la palabra de Dios escrita. El problema del canon bíblico. Y luego viene el problema de quién custodia esa tradición escrita y el problema del magisterio que tienen las religiones. Y es cierto que todas las religiones tienen un texto sagrado, una especie de magisterio que lo interpreta, también la nuestra. Pero yo hoy quise mostrarlo sin eso para que se diera cuenta que la base es la base. Ahora, esta base es muy prometedora para todos, muy hermosa para todos, pero como en todos los casos, sí requiere ser custodiada. Y esa es la plaza del magisterio, ese es el rol del magisterio de la iglesia. Es un poco lo que viene. Perdón que sí quise hacerlo hoy, pero es mucho tiempo. Sí, no hay problema, no, gracias. Muy bien, Daniel, muy bien. Yo ahí tengo otra pregunta. Yo soy Daniel. Nos decía, padre, usted que Dios da el don de la fe. Al entenderle el don de la fe, al entenderle la fe como un don, también sabemos que Dios nos da un conjunto de dones a cada uno. Al uno le puede dar el don del habla, al otro el don de la prédica, y tenemos esos dones, ¿no? Pero podríamos llegar a entender también que entonces Dios no a todos les da el don de la fe. El don, el hombre, el ser humano recibe el don de la fe. A todos los seres humanos se nos da el don. Pero como todos tenemos el don de la belleza, el don de la inteligencia, y no todos lo ponemos en práctica. Muchas veces, aunque Dios lo dé, no existe. Los dones son así. Es como yo, mira, yo te puedo regalar a ti una flor. Pero para ti esa flor significó ponerla en una esquina porque no te importa y se acabó. Pues aunque sea un don, no es un don. Es un adorno que pusiste por ahí. No es un don. ¿Ves? Es un poco eso, es un poco eso. Y yo sí creo que pasa lo mismo, bueno, no creo, es así, pasa lo mismo con el caso Dios, o sea, no, de que Dios da, ¿eh? Dios da, pero a puños a todos. El punto es que nosotros no lo desarrollamos y a veces lo desarrollamos sin él. Y entonces, sí desarrollamos el don de la inteligencia, el don de la belleza, el don de otras cosas, pero lo desarrollamos sin ser conscientes del origen. Y entonces, yo tuve un amigo mexicano que es un tipazo, o sea, es un hombre muy bueno, Octavio Ocampo, es un pintor famosísimo actualmente, y él, de veras, él era muy bueno, yo se lo dije 1000 veces, eres muy bueno para hacer en tus obras lo que tú puedes imaginar de Jesucristo y de Dios, y lo hizo, y es grandísimo en las obras. Esa que yo tengo por aquí es de él me la ha regalado, pero no tenía ni idea de lo que él sabía de Dios.
Y yo le dije, oye, mira, sería bueno, yo sugiero, mira. Y empezó a leer los evangelios y hizo una pintura de la cual yo tengo el original, que se llama Cristo Filósofo, donde reúne todos los filósofos del mundo en la única imagen de Jesús, porque para él significó eso. Y yo digo, bueno, entonces, es que sí tenía de dónde, ya lo tenía. El problema es que no le habían dicho nada, ni su papá, ni su mamá, ni sus familiares, ni su iglesia, ni nadie. Y le hizo falta alguien que se lo dijera, y en la ocasión me encontró a mí y listo. Eso es lo que yo pienso que pasa, ¿eh? Y yo por eso digo que la gente no es mala, porque no puede serlo, porque de entrada es una criatura de Dios. Solo que crecemos diferentes y mientras no tengamos ese otro apoyo que requieren todas las virtudes, todos los dones para ser desarrollados, porque aunque yo sea muy bueno para las matemáticas, si no estoy en un contexto de matemáticos, en un lugar en donde yo pueda ejercer ese don, pues aunque yo sea muy bueno, y aunque tenga el don, de nada sirve, o no se me ve. Y ese es el mismo caso, pienso yo. Ahora me Muchas descolocaste. gracias. Perdón, Sí. que ahora me descolocaste porque si Dios me coloca todas esas cualidades, ¿quién me coloca los defectos? ¿Quién me coloca la envidia? ¿Quién me coloca los celos? Bueno, y entonces, a lo mejor no los encuentro nunca, menos mal. Pero si los encuentro, ¿es una obra de Dios? No creo. Yo creo que por Oye, ahí, o sea, oye, ahora, es por eso que te decía que el concilio habla un poquito después del misterio de la iniquidad, ¿no? sí, sí, sí. Y es muy interesante, porque es en eso donde todo esto que es tan bonito, dice el concilio, el hombre lo puede detener. Claro. Pero, Esto pero, que es tan pero, bonito y pero que planteado entonces así, las malas, las malas, yo no creo, o sea, te estoy haciendo la pregunta porque aunque me la firmaran no la voy a creer. Yo no creo que Dios me dé las partes negativas. Yo creo que Dios me deja libremente a que yo actúe. O sea, tengo la opción libre y claro, o sea, ahora no tengo claro si Dios creó las cosas malas, pero si partimos de la base que creó todo, o sea, yo no creo en el diablo porque esta cuestión no me encaja en una creación, porque o sea, creo que es falta de. Si yo actúo con todos esos defectos, es porque a mí me falta amor. Y el amor es el que me conduce a entender. El amor me conduce a Dios. El amor me conduce la falta de amor me conduce a faltar al prójimo, a no entenderlo o hacer con barbaridades como se hace. Pero yo pienso que en toda esa actuación yo actúo libremente. Yo a ver, soy estamos en responsable. esto es un problema diferente, Eugenio. Ya, Esto es un problema diferente. O ya, sea, ya, de ya. entrada, desde la perspectiva de la que hablaba hace rato, Danet y su esposo se estaban refiriendo a al don que Dios ofrece de creer en él. En eso estamos de Eso acuerdo. está. Que ahí Ahora llegamos bien, todos. el problema que tú estás planteando es un problema que tiene que ver desde el punto de la antropología teológica con la Exacto. creación. Ya, ya. Pero, Y pero, pero que todo lo ha creado bueno, lo dice el Génesis, ¿no? todo lo ha creado bueno. Lo dice el Génesis ahora. El Por eso digo, punto una es el falta origen de del eso, mal. ¿ah? El Pero punto es el no, origen del mal, el yo creo misterio que de la el origen iniquidad. del mal, el origen del mal está en la falta de, no en la creación de los pecados o todas esas cosas raras, No, 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 sino que es la no. falta de, yo actúo mal por falta de conocimiento, por falta de calidad, por falta, pero no porque Por falta existe de voluntad también. Pero también. la falta de voluntad Porque pude haberlo hecho y no lo hice. y ese es el peor, el que más existe. Claro. Ese Mira, es en mi por eso, tiempo, y con eso voy a terminar, en mi tiempo, cuando estudiábamos todas estas cosas, nos enseñaban a mentir.
O sea, en ese tiempo, sí, en ese tiempo todavía no estaba claro la omisión. ¿En qué escuela enseñan esa materia? Sí. Estaba la omisión, no estaba la omisión como está ahora. A partir del Concilio Vaticano II salió el pecado de omisión, salió claro, siempre existió, pero salió claro. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces el ejemplo que nos da el cura de apologética, que es un cura que tiene muy buenos amigos. Entonces decía, mira, aquí viene era textual lo que te estoy diciendo, viene un amigo y te dice, Eugenio, dame un cigarrillo. ¿Tienes un cigarrillo para mí? Y tú con el paquete lleno en el bolsillo le decías, no tengo un cigarrillo para ti. Y tú pensabas, yo los tengo todos para mí. Y ahí no le habían mentido al amigo. ¿Qué me dices Que tú? no se enferme él. ¿Ya? Sí, o sea, y tú sabes por qué se le había aparecido Jesús a María Magdalena. Se le había aparecido a María Magdalena porque las mujeres eran tan cupuchentas que le iban a correr el cuento a todo Israel. No, bueno, eso también. Si querían que todos se enteraran de que había resucitado, había que decirle a una mujer. Bueno, te dejo, si no, vamos a estar hasta las 4 de la mañana Ok, aquí. entonces nos vemos en 15 días. ¿Sale? ¡Ay, yo- Luna! Yo una petición que nos, otra vez lo de la misa, porque precisamente Mañana como se decía, que la transmite. ayuda. Mañana se transmite. Órale, perfecto, muchas gracias. Porque además hacemos la Candelaria retrasada, pero la hacemos. Ok. Arregla el eco de la misa, no pude escuchar nada la última vez. Sí, no, ya se está arreglado. Ah, Sí. perfecto. Entonces, Mañana te escuchamos. entren por la página directamente al canal o por el Facebook. Vale. Gracias. Gracias, Muy hasta bien. luego. Que tenga un buen fin de semana. Gracias, padre. Chao, chao. Gracias. Gracias, Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.